Bueno, vamos a ver quién hay por ahí. Aquí, bueno. Bueno, un saludito para... Vamos a saludar. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando en estos cuadros y vamos a intercalar un saludito para Marta Villa, Elizabeth Santa María, John Mora, por supuesto, que está por ahí. Evelyn Scatburg, me encanta ese apellido. Milsen Forero, ¿qué tal? ¿Cómo van? Les presento el trabajo que estoy realizando en el canal. Es un bolso de espalda con diseño de cuadros, ¿cierto? Espero les guste mucho y voy a seguir avanzando entonces. Miren, yo estoy haciendo en la parte de color con naranja. El cuadro va perfectamente en negro de 14 puntos. O sea, el cuadro es de 14 puntos, ¿sí? Y el cuadro de color, o los cuadros de color más bien, tienen 10 puntos. Permítanme, por favor, yo reviso algo por acá antes de continuar. ¿Y qué más? ¿Cómo la pasan hoy? Vamos a ver el directo. Ok. Ok, la mesa está como que un poquito... Creo que... A ver si de pronto doy un acercamiento más a la cámara. Buenos días, ¿cómo van? Gracias por asistir. Ahí. Excelente, mi querido John. Gracias por comentar. Vamos, bienvenido. Vamos a seguir tejiendo los cuadros. Voy a hacer un pequeño cambio. Pensaba hacer unas líneas después de los cuadros, pero no. Voy a hacer más bien una especie de ajedrez, ¿cierto? O sea que en este espacio voy a tejer un cuadro negro y encima de los cuadros de color, perdón, encima de los cuadros de color vamos a tejer un cuadro negro. Y encima de los cuadros de color negro vamos a tejer cuadros de color. Y lo voy a hacer así hasta, bueno, vamos a ver cuando lo empiece a hacer, cómo lo vamos a ir manejando el tema de los cuadros. Tengo que hacer también una pequeña corrección o aclaración con respecto al cordón, debido a que siempre lo he dicho, desde mucho tiempo lo he venido diciendo, el grosor no es de 5, no es de 5 sino 3 milímetros. Listo. Recuerden, cordón de 3 milímetros, ya que el de 5 obviamente es mucho más grueso, ¿cierto? Este es de 3 milímetros de grosor. ¿Qué pasó con la cámara? A ver, ok. Se desenfocó un poquito la cámara, ahí estoy. Ustedes ya saben, 3 milímetros, ¿puede alguien por favor escribirlo ahí? El cordón de polipropileno es de 3 milímetros de grosor. Marlene, ¿cómo está Marlene? Bienvenida. Marlene González, ¿cómo está? Recuerden, nos toca con naranja encima de los punticos de color. Y ya voy terminando esta vuelta. Me queda por hacer dos más para terminar el rectángulo. Si yo quiero lo puedo dejar así de 7 vueltas, pero la idea es de 9. Lo voy a hacer de 9 vueltas. La parte del cuadro. Listo, amigos. Para que se vea más bonito. Exactamente, es de 3 milímetros porque de 5 fue John el que me dio la idea. Bueno, fue el que me corrigió, ya que el de 5 es muy grueso, demasiado diría yo. Entonces debe ser de 3. Todo este tiempo he venido diciendo de 5, pero no es de 5 sino de 3. Ahí me disculpo con ustedes por por esa equivocación mía. Acá tengo los 10 puntos de color, luego cambio a negro y hacemos... Realmente no me quise adelantar mucho tras cámara porque realmente la idea es mostrar el avance pues en los directos como tal, ¿sí? Yo pude haber hecho perfectamente las 9 vueltas tras de cámaras, pero la idea no es esa, no es adelantarme mucho.
Liana Ocampo, buenos días, gracias por estar acá. Bueno, qué tranquilidad se siente hoy, ¿cierto? Muy chévere así cuando no hay música, cuando todo está tranquilo, que uno puede hacer los directos tranquilamente, sin interrupción. Mejor dicho, buenísimo. Cambiamos a naranja. Y recuerden que de vez en cuando yo voy acomodando mis cuadros, que no se me vayan a torcer, muy importante. Mis cuadros de color no se tuerzan. Y por supuesto los negros, que quede derechito. Aquí ya vamos en la vuelta número 7, vamos a empezar la vuelta número 8. Entonces nos toca, después del naranja, vamos a tejer encima del naranja con verde. En esta próxima vuelta y el cuadro sigue igual, el cuadro negro, de 14 puntos. Entonces aquí yo hago mis puntadas, enderezo un poquito mi cuadro, reviso sobre todo el revés, miren que no se vean los hilos. Si los veo de pronto uno que otro voy jalando. Les recuerdo que esta mochila tiene 240 puntos, un solo diseño vale por 24, entonces ya van a multiplicar ustedes 24 por la cantidad de figuras alrededor y eso les da el número total de puntos que deben de tener en su base. Esto es un hilo crochet acrílico, esto no es algodón nada, no es algo natural, esto es acrílico y bueno, no es algodón, no es seda, no es de pronto lana, no. Es hilo crochet Miratex, es la marca más bien. Marca Miratex. Creo que se encuentran en Medellín. La sede principal o la fábrica más se encuentra en Medellín. En Medellín y bueno, acá en Pereira hay almacenes, distribuidores de ellos, de esa marca, quiero decir. Empezamos la vuelta número 8. Recuerden que si ustedes a lo mejor tienen alguna duda o tienen de pronto, son primerizos, marquen con un marcadorcito de estos, marquen por acá para saber más o menos dónde empieza la vuelta. ¿Listo? Ahí. Y dejan el marcador como guía, no más. Hola Anita, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Déjame un like, por favor. Y si aún no están suscritos, se pueden suscribir, compartir para llegar a un público más amplio. Aquí hacemos los 14 puntos de nuestro cuadro. Y recuerden que encima del naranja vamos a tejer con verde, siguiendo esta misma secuencia. Saben que el marcador lo puse ahí precisamente para saber dónde termina la vuelta. Más que todos para los que no tienen experiencia mucho con el tejido de bolsas, de mochilas, pueden marcar. Ya saben, van volteando y van jalando suavemente, muy importante, suavemente sin ser muy bruscos. Miren que la calidad del tejido con el cordón es inigualable, realmente la calidad depende mucho, o más bien es gracias al cordón, ¿cierto? La puntada queda más prolija, más bonita, se lo recomiendo muchísimo. Aquí cambiamos a verde, ya saben, encima del naranja vamos a tejer verde, ¿sí? Este bolso ya está quedando precioso, se va viendo más la figurita, son cuadros. Como les decía en las clases pasadas, los cuadros tienen su dificultad porque tienden a inclinarse a la derecha, ¿cierto? Tratan como de correrse para allá, pero yo no lo permito. Ustedes tampoco deberían de, o sea, dejar que los cuadros se tuerzan. Ustedes lo van mirando y van acomodando.
Entonces aquí van dos. Recuerden que la sección de color lleva 10 puntos. O sea, estos puntos de aquí son 10. Siempre deben ser 10. Pues para este diseño, ¿no? Obviamente ustedes lo pueden hacer más grande, el cuadro negro también mucho más grande e incluso más pequeñito y más bajito. Ya eso depende, pero a mí me gustan estos cuadros así, de 9 vueltas con 14 puntos. Empezamos la vuelta número 8, hacemos esta, hacemos la siguiente y después empezamos a intercalar los cuadros. Intercalar o cambiar de posición más bien. Donde está el cuadro de color hacemos con negro y donde está eh, el cuadro, el cuadro negro hacemos con color. ¿Sí? Bueno, ¿dónde están mis amigos que sí hicieron? Están ahí. Vamos a tejer este cuadrito de 14 puntos. Ayer no pude transmitir porque estuve trabajando fuera de casa, entonces por eso no pude transmitir. Pero ya estoy aquí, nuevamente retomando los directos en casa. Me gusta mucho el tejido, sobre todo los bolsos. Aquí presente dice John Mora. Ah, gracias, Johncito. Regálame un like, por favor. Si no estás suscrito, suscríbete. Miren, ya voy terminando este cuadrito. Y recuerden que el último punto lo dejamos sin terminar, así, para realizar cambio de color. O sea que me toca ahora verde. Llevo el verde para atrás. ¿Cierto? Miren. Qué bonito. Ay, realmente los cuadros. Uy. Esos cuadros negros están de muerte lenta, ¿cierto? Me voy a poner... Bueno, amigos, ya. Aquí sigo. Eh, Noemí, ¿qué más? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Noemí Das. Entonces aquí empezamos el cuadrito de color, o el degradado más bien, con verde, ¿cierto? Voy a revisar algo que no me haya equivocado de pronto puse un cuadrito donde no es, bueno, ahí está. Buenos días, Andrés, qué hermosa la mochila y los colores muy bonito, que Dios te acompañe y bendiga siempre. Muchísimas gracias, Jania Carrillo, usted como siempre dejándome un mensaje alentador y que me motiva muchísimo. Gracias, que, mi querida Jania Carrillo y Elsie, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren cómo voy haciendo el cuadrito verde, con puntos verdes más bien. ¿Sí ven? Cambiamos entonces a negro para seguir haciendo el cuadrito. Más bien son como rectángulos, no quedan del todo cuadrados. Es un rectángulo, pero de manera vertical, ¿cierto? Esta vuelta, una más. Y después empezamos a intercalar. Creo que quise hacerlo mejor así con cuadros, porque pensaba hacerlo con líneas. Pero creo que queda más bien o luce mejor cuando lo hacemos con cuadritos. Omaira Jiménez, muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo, el cariño. Así es, está quedando muy bonita. Pero obviamente no son los únicos colores, pueden utilizar otros tonos a su gusto. Yo elegí estos porque me gustan mucho, pero ustedes pueden elegir otros colores.
No sé si la cámara esté muy pegadita, ustedes cómo lo ven, cómo ven la cámara, si de pronto está muy pegadito, vuelvo y amplío. Yo trato como que se vea bien, pero a veces se desenfoca un poco la cámara. Bien, hicimos los puntitos, 14 puntos negros, cambio el color verde, cierro ese punto con verde para incluirlo. Yo voy acomodando mi cuadro que no se me vaya a torcer. Y hacemos 10 puntitos con este color. Después, encima del verde, vamos a hacer con amarillo y terminaríamos el primer cuadro de altura, o sea, este, una vuelta más. Hacemos esta, una más y empezamos a intercalar. Listo. Estoy utilizando 2 hebras por color. 2 hebras verdes, 2 hebras negras, 2 hebras de color amarillo, 2 hebras de color fucsia, 2 hebras de color naranja y así. Y un cordoncito de 3 milímetros. Un cordón que me le da más resistencia al tejido. Miren que él queda más, ¿cierto? Se siente la textura bastante bien. No va a pesar, no. Este cordoncito no le da mucho peso al tejido. La gente a lo mejor pensará que con el cordón el tejido queda muy pesado y no es así. No queda pesado para nada. Llevo 4 años utilizándolo y afortunadamente me ha ido muy bien con este cordoncito. Mejor dicho, llegó a mi vida en el mejor momento la idea del cordón, porque es mejor, queda mejor. Aquí cambiamos a negro. Todos los cuadros tienen la misma cantidad de puntos, me refiero a los cuadros de color negro, tienen 14 puntos de ancho. Estoy tejiendo en punto bajo, tomando la pestañita trasera, solamente la pestaña o la pestaña posterior, o bueno, la que está atrás. Aquí no agarramos el punto completo. Quien quiera hacerlo lo hace, pero pues se van a dar cuenta que la figurita les va a quedar torcida, porque ese punto en B, tomando el punto completo, está diseñado precisamente para cuando es una mochila unicolor o cuando van a querer, vayan a hacer o a elaborar un amigurumi. Pero de resto, pues para este punto con figuras no lo recomiendo. Este diseño con figuras, perdón, el diseño con colores eh, no se tuerza. Cambiamos a naranja, perdón, verde, verde. Quiero decir verde. No estoy tejiendo con un solo color, estoy tejiendo con varios encima de los colores. Voy intercalando los colores, miren las líneas, y este cuadro sigue igual hasta 9 vueltas, ¿cierto? Hasta obtener 9 vueltas en total, todavía me falta una. Inicialmente quería hacer el diseño solamente empezando en un cuadrito abajo y después empezar a hacer líneas, pero después dije no, me gusta más con los cuadros. Entonces voy a empezar a hacer cuadros. Todo el cuerpo va a tener cuadros bien bonitos. Miren qué bonito va quedando.
Ah, ok, listo. La puntada atrás, perdón, déjeme, yo leo. Sí, no esta que estoy haciendo, mira. Simplemente acá hay unos puntos. Entonces, he visto que mucha gente toma la cadena completa de esta manera. Miren la diferencia. O sea, hacen esto. Y yo les recomiendo que no lo hagan para cuando es un proyecto único, perdón, con diseño, porque este punto me hace que el tejido se incline, ¿cierto? Se incline hacia la derecha. Lo que estoy haciendo yo para trabajar el tejido es tomando solamente la pestañita posterior, esta que está aquí, o la superior, más bien esta, ¿cierto? Ahí donde estoy señalando. Ok, permítame eso. Esos puntos son los que estoy agarrando para ir tejiendo el diseño. Solamente tomando una pestañita trasera y la otra queda aquí visible, miren, esta la que queda adelante, le hace efecto esa línea bonita en el tejido. Entonces esa es la que estoy agarrando, la que está atrás, ¿cierto? Hola Andrés, nuevamente te saludo, esas hermosuras que haces me gustan mucho. Bueno, gracias mi hermosa por el apoyo. Compartan este directo muchísimas veces para que más personas conozcan mi canal. Y bueno, si quieren hacer este proyecto, ya he dado las instrucciones de la base, ¿cierto? La base para mí es lo más importante porque, digámoslo así, una buena base nos ayuda mucho a tener o a lograr un tejido bien elaborado, ¿cierto? Entonces, el aspecto importante del tejido es la base, ¿cierto? Es como que lo más importante, porque ya el resto es simplemente subir, pero si ustedes hacen una buena base, ya lo otro va a ser más fácil. Vamos a mostrar. Bueno, es con mucho gusto. Ya saben pues que el tejido se hace sobre la pestaña trasera. No cojan todo el punto, por favor. Solo lo pueden hacer, lo digo de esta manera, cuando son mochilas unicolor. Pero para este tejido con diseño no lo hagan porque la figura les va a quedar torcida. Listo. Ahí vamos, miren. Entonces aquí yo voy con verde, mis 10 puntos. 3, 6, 7. Sí, realmente esos, miren, cuando yo agarro el punto, vamos a hacerlo con negro, permítame, sobre el negro, pero con color, obviamente, miren. Resulta que hay gente, vamos a tejer, por ejemplo, acá empieza a tejer, espérenme, yo me corro un poquito más al centro. He visto que hay personas tejen esto. O sea, obviamente tejen hermoso, pero el punto, el tejido se les inclina mucho a la derecha. Esto pasa por la manera en que toman el punto. Agarran el punto completo y esto no debería hacerse cuando son mochilas con diseño. No lo hagan, por favor. Es que realmente si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que el tejido se les empieza a torcer, ¿cierto? Porque este punto no está diseñado precisamente para el tejido guayú con diseños unicolor o con figuras, perdón, con diseños, con mochilas que tienen diseño, ¿cierto? Entonces, si yo cojo el punto completo, esto solamente lo hago cuando es un tejido unicolor, ¿sí? Obviamente ahí no se ve torcido porque apenas lleva unos puntos. Pero si yo sigo avanzando y pongo más figuritas encima de estos puntos, me voy a dar cuenta que, mejor dicho, ustedes mismos lo pueden comprobar con sus tejidos. Ustedes van tejiendo y de repente ven que el tejido empieza a echar hacia la derecha. Entonces, en lo posible, no hagan esto. Tomen solamente la pestañita trasera, como lo voy a hacer acá nuevamente. Todo el tiempo, cuando son figuras, cuando la mochila es con diseño, tomen la pestañita que está atrás. ¿Cierto? Miren.
Por ejemplo, si yo estos cuadros los hubiese hecho tomando todo el punto, ya miren, esto estaría, mejor dicho, inclinado así. No se lo recomiendo. Tomar el punto completo, no, no lo hagan. Solamente, a excepción si es una mochila unicolor, lo pueden hacer, pero de resto no lo hagan, por favor. Pero cada quien es libre también de tejer como quiere. Si a alguien le gusta tejer así con el punto completo, agarrando la cadenita completa, lo puede hacer. Solamente que se van a dar cuenta de lo que pasa. Ustedes mismos lo pueden comprobar, que el tejido se les empieza a inclinar hacia la derecha. Bueno, yo aquí sigo con mi cuadro negro de 14 puntos. 2, 3. ¿Y qué pasó? ¿Qué descubrió cuando tejía con el punto completo? Inés Fernanda, ¿qué le pasaba en el tejido? Usted misma lo puede decir. ¿Qué pasaba cuando agarrabas el punto completo? Llegamos a la parte donde vamos a tejer con verde. Sí, Andrés, es cierto lo que tú dices. Yo solamente hago ese punto cuando hago mochilas unicolor y de vez en cuando, no todas las mochilas unicolor deben ser así, porque podemos tejer también una mochila unicolor con este punto y queda muy bonito y podemos formar relieves también, muchísimos estilos de relieves también, pero siempre procuren tomar solamente la pestañita trasera y ya. Este bolso también lo pueden hacer en una sola hebra, pero se van a tomar mucho más tiempo, se van a demorar más, porque la hebra Miratex es muy delgada. Es una hebra bastante delgadita. Y recuerden que ya no es 5 de cordón, sino 3 de grosor. Cordón de polipropileno 3 milímetros. Bueno amigos, creo que me va a dar gripa, no sé qué pasó. Otro moderador se hizo cargo. ¿Quién estaba de moderador? Quisiera saber. No sé por qué alguien está de moderador. Yo no sé a quién puse de moderador para controlar los mensajes. Ahí me dice otro moderador se hizo cargo. No recuerdo haber puesto a alguien de moderador para que modere mis mensajes en el directo. Yo tejo con macramé, exacto. Se puede hacer, pero en una sola hebrita. No vayan a poner 2 hebras de macramé porque ya el macramé de por sí es gruesito. O el famoso hilo guajiro. No me gusta decirle así. Pero bueno, otras personas lo conocen como hilo guajiro, ¿cierto? Aquí hago mi cuadrito con 14 puntos. Esta y otra vuelta más para empezar a intercalar las figuras. ¿Sí, amigos? Ya saben que los diseños ustedes los pueden hacer, ustedes mismos pueden crear sus propios patrones. Si no les gustan estos cuadros, lo pueden tejer con otro color. Bueno, amigos, aquí sigo. Dice, John Mora, yo no. Yo no y se ríe, John Mora. Está bien, Johncito. Si usted dice que usted no, entonces usted no, pues.
Ay, ¿dónde está? Ok. Bueno, amigos, aquí sigo. Permítanme, por favor, miren, ustedes sigan tejiendo con verde y con negro. La línea de color verde y el cuadro negro. Hola, madre. Aló. ¿Cómo siguió? Hola, hijo. Pues tengo para contarle que me dieron la 1 de la mañana y yo sin poderme dormir. Ah, Así con esa bocarada de agua así. Y ya, hoy amanecí bien, gracias a Dios. mami, pero descanse un poquito, mami. Usted ayer trabajó demasiado. Uy, no. Mis respetos. No, yo estoy enseñada a trabajar, mi amor. Pero puede Ya descansar. hoy no tengo que hacer Pero, nada. bueno, claro, pues con la ayuda mía, ¿qué va a tener que hacer? Nada, absolutamente nada. Bueno, ma. Bueno. Gracias a Dios. Estoy grabando. Bueno, mi amor, hágale pues. Bueno, Dios lo bendiga. bueno, ma, nombre de Dios, no va a venir nada hoy, no pasó nada. A lo mejor por la tarde. Bueno, dale pues. Ay, bueno, mami. Bueno, Ya desayunó, mi amor. dale pues. Ya desayunó, mi amor. Dale, amor. Ya desayunó, está comiendo. Ok. Bueno, amigos. Entonces aquí estaba hablando con mi mamá un momentico. Tenía que llamarla, me disculpo con ustedes, pero es muy importante. Aquí hacemos las 14 puntadas en color negro. Gracias, mi querida Juanita. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por estar siempre en mis directos. Siempre, todos los días la veo. La veo por acá, Juanita. Un saludito para usted que está en Chile. Muchísimas gracias por el apoyo y espero le esté yendo súper bien y esté muy feliz por allá. Juanita Cuevas. Miren, amigos, si acá son 14 puntos. Bueno, estoy en la mitad. Voy a empezar una nueva vuelta con amarillo después. Exactamente, mi reina Inés Fernanda. 10 negros. Miren, les voy a poner, miren. Déjenme, yo marco aquí con el crochet. Este es el primer cuadro, miren, ya marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10 cuadros negros y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadros de color, listo. 10 cuadros negros y 10 cuadros de color. Así es, ese es el diseño que he decidido hacer, que he decidido poner en mi bolso. Soy súper fan de los cuadros, me encantan los cuadros, las figuras que tengan que ver con cuadros. Por eso hice lo estoy haciendo así porque me gusta. Y vamos a intercalar más arriba más cuadritos, bien bello, va a quedar esto espectacular. Aquí me toca con verde, recuerden. Pero los colores también son opcionales. Tengo entendido que hay personas que a lo mejor no son muy fan de estos colores, no les gustan. Y si quieren una mochila para hombre, entonces cambian estos colores. El negro lo pueden dejar, pero lo pueden poner, por ejemplo, un beige. Pueden poner un beige o pueden poner qué sé yo, un marrón. No, tienen que ser colores que contrasten. Puede ser un crudo con beige, con negro, perdón. Y entonces eso sucede. 5, 3, 6, 7. 3, 6, 7, 8. Los invito a que me sigan también en mi página de Facebook. Allá también me pueden seguir. Sí, esta es una mochila de espalda, un bolso de espalda, un morral, bueno, una tula. Tiene muchos nombres realmente.
Entonces así hacemos el cuadrito de 14 puntos. Dicen por ahí, buenos días, yo tejo, pero no hago esos tejidos, está muy hermoso, me gustan tus tejidos y los colores que le pones. Saludos. Dios te bendiga, gracias Flor, ¿cómo está? Realmente esto es muy fácil, solamente es práctica y ya, ustedes lo van a hacer también, lo van a lograr. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué espesor es, John? De 3 milímetros, ¿cierto, señor John? 3 milímetros de grosor. Es el tejido. Es el cordón, quiero decir. Entonces, ahí está la pequeña corrección. No es 5 milímetros como lo he venido diciendo siempre, sino que este cordón es de 3. 3 milímetros. ¿Y de qué color lo compró? ¿O de qué color lo mandó a comprar? ¿O fue un domicilio? 2, 3. Son 10, recuerden, en color verde, 10 puntaditas. Y miren que ahí estoy tomando solamente la pestaña trasera. ¿Sí ven? Solamente, y la otra queda visible acá por delante. Dice, de Dora, yo supongo que yo estoy en Monterrey, Nuevo León, México. Saludos y disculpa la pregunta. ¿Qué hilo podrías yo utilizar para hacer esa bolsa? Es la primera vez que estoy en este chat. Puedes utilizar el cristal en 2 hebras. Cristal en 2 hebras. Es como muy parecido al crochet. Miratex. Es como lo más parecido. Tengo entendido, ¿no? Verde militar, 50 metros. Ah, le sobran 10 para hacer otro proyecto. Puede ser un monedero con los 10 sobrantes, con los 10 metros sobrantes. Puedes utilizar esos 10 metros para hacer un monedero, por ejemplo. Entonces aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos. Y después ya vamos llegando al marcador prácticamente. Me voy acercando cada vez más al marcador a medida que vaya avanzando. Y la última vuelta de este primer cuadro de altura va a ser en amarillo, ¿cierto? O sea, esta parte vamos a terminar con amarillo. Y el cuadro sigue los 14 puntos en negro. Ahí ya tendríamos el primer cuadro de altura. Yo lo que hago también a veces es, miren, pongo la base así y doy dando masajes para que las paredes queden aún más pulidas, pero suavemente. No necesitamos tampoco exagerar para nada. Miren, yo hago esto y les garantizo que las paredes quedan más bonitas, quedan más pulidas todavía, pero es opcional. Corazón dice, ok, gracias, estos colores alegran la vida, están hermosos, están muy bonitos, ¿cierto? Sobre todo el fucsia y el amarillo, me gustan mucho, aunque el naranja no está mal, nada mal, ni el verde, e incluso el negro está espectacular, me gusta. Mi color favorito es este, el negro. Dice, ok, muchas gracias, pero recuerda usar el cristal en 2 hebras de Dora, 63. Flor de María Vargas dice, corazón, por acá no hay ese hilo que yo veo que es como un cordón. Sí, es un cordón, efectivamente es un cordón de 3 milímetros de espesor. Quiero que hagamos el mochino que te mostré porque sé que con esa creatividad y talento tuyo quedaría precioso y sería un hit total. Quiero hacer también la riñonera, no sé, ay, bueno, ya dije, la riñonera. Bueno, dije más no dije cuál riñonera, ¿cierto? Quiero hacerme la riñonera porque es algo diferente. Inés Fernanda, Andrés, entonces la base es de 240 puntos para que salgan 10 cuadros de cada color. Sí, señora. Ya sabe, un solo diseño es esto.
esto que tengo entre mis dedos, 14 más 10, 24. Entonces ustedes siguen repitiendo esos mismos 24 puntos la cantidad de veces que ustedes quieran para formar los cuadros. Bueno, yo aquí sigo porque ya quiero terminar esta vueltica y empezar la última con color amarillo. Y traten de que los cuadros queden rectos. A veces tienden a inclinarse. No me quiero ni imaginar tomando todo el punto cómo quedan estos cuadros. Ah, claro, podemos hacer los cuadros, pero en relieve. Eso sí queda bonito, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a mostrar una idea. Por ejemplo, ustedes quieren hacer unos relieves acá. Un ejemplo, con color, listo. Entonces yo dejo así, cambio de color, por ejemplo, un verde. Y empiezo a hacer, miren, mi relieve yo lo haría así. Me voy a la vuelta, al punto, a la vuelta anterior, quiero decir, miren, agarro completo y formo mi primer relieve, cambio a negro. ¿Cierto? Entonces hago, miren, obviamente en la parte del negro es un poquito complejo. Miren, ahí ya tengo mi primer relieve. Pero yo lo que hago es no usar cordón cuando hago esta clase de bolsos. Yo simplemente uso hilos cuando voy a hacer relieve, ¿cierto? Bolsos con relieves. Miren, aquí hago otro. Y vamos formando una especie de relieves alargados. Bueno, ya ustedes juegan después con los... Hay muchos estilos de bolso con relieves. Lo pueden hacer sobre una base negra, por ejemplo. Hay otro relieve que es un relieve. Les voy a mostrar el relieve en punto alto. Cambio de color, por ejemplo, a fucsia. Y voy a hacer una lazada, ¿cierto? Entonces me voy a la vuelta anterior del siguiente punto, pero tomando el punto de adelante, ¿cierto? Paso este hilo por acá, lo paso por ese punto y alargo, miren. Alargo y cierro en dos tiempos, en uno y en dos. Y miren este relieve cómo queda, el relieve en punto alto sobre una base negra, por ejemplo. Pero antes de cerrar el punto, porque yo necesito hacer cambio de color a negro, y hago mis puntos en color negro, por ejemplo. De repente quiero hacer otro relieve en otro color, listo, vamos a hacerlo en amarillo. Miren, cambio de color a amarillo. Y antes de introducir el punto voy a hacer una lazada. Me paso el punto que está acá abajo. A la pestañita delantera, miren, bajo este hilo por acá. Se facilita más así. Pasamos y alargamos el punto. Y cerramos en dos tiempos. ¿Sí ven? Ahí tengo dos relieves. ¿Los ven? ¿Sí o no? Está fácil, ¿cierto? Pero recuerden que si yo quiero hacer cambio de color, dejo el punto así, cambio a negro. Vamos a hacer otro relieve, por ejemplo. Vamos a hacer otro relieve, por ejemplo, con... puede ser con naranja. Entonces, dos puntos de separación. Cambio a naranja. Hago una lazada. Me voy al punto de acá, al siguiente, pero a la vuelta anterior. Bajamos este hilo por aquí. Alargo esto, miren. Ahí ya tengo mi relieve. Y antes de cerrar, cambiamos de color a, por ejemplo, negro, ¿cierto? Entonces cerramos este punto con negro. Ahí está. Y hago mis dos puntitos de separación. Y así podemos hacer relieves. Hay muchos estilos de relieve, no solamente el punto bajo alargado, sino que podemos también manejar, por ejemplo, el punto alto, como aquí lo ven en relieve. ¿Sí ven? Miren cómo queda. Miren cómo se forma agarrando la pestañita delantera. Entonces, se puede jugar con estos relieves. Hay muchos estilos de relieve, no solamente el inclinado como les he mostrado en el canal, sino el punto alto e incluso el punto medio alto también lo podemos trabajar. El relieve en X también. Hay muchas ideas realmente. Entonces seguimos acá con los punticos negros.
Dice, no sé qué opinas si en vez de hacer los 14 más 10 se hacen 12 y 12, se vería más parejo, ya que se va a jugar con el diseño tipo ajedrez. ¿Qué opinas? También se puede hacer. Exactamente, también lo podemos trabajar así. Muy bien, gracias por la recomendación, John. A la próxima lo hago así también, de 14, de 12 y 12, ¿cierto? O de incluso de 14 y 14 también quedaría súper bien. Por ejemplo, el cuadro negro de 14 y el cuadro de color también 14. También tiene razón. Usted, mi querido John, así es. Entonces déjenme un like, compartan, comenten para que más personas conozcan mi canal y se unan a él. Aquí hacemos, en mi página de Facebook también me pueden encontrar, perdón, tengo una página de Facebook donde me pueden encontrar. Listo. Aquí va con verde. Y hacemos mis 10 punticos o mis 10, sí, mis 10 puntaditas en color verde. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Como asistente, no, ¿cómo se dice? Somos compañeros de trabajo, contratado para asistente. Ay, no, 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 usted sí es cosa seria, Johncito. Gracias por el apoyo, John. Necesito hacer crecer la página, listo. Ayúdame con eso, por. Invita a gente a que se unan a mi página de Facebook. Entonces aquí hacemos mis 14 puntos en color negro. Miren amigos, qué calidad de tejido. Con el cordón. Un bolso bastante grande. Gracias por esos me gusta, por esas 22 personas que me acompañan, 21, bueno. Gracias. Y por sobre todo a esas personas que viven pendientes de mi trabajo y que andan criticándome también, muchísimas gracias. Sé que soy inigualable, gracias, gracias. A esas personas que se las pasan en las redes sociales hablando mal de mí, muchísimas gracias. Les agradezco porque me hacen cada vez más importante. Gracias. Aquí seguimos con los 14 puntos en color negro. Aquí vamos. Quiero hacer ese bolso que dice John, que tiene un poco de accesorios, de bolsillos. De accesorios, de bolsillos. Está muy chévere y sobre todo la parte del cuero. Pero ese cuero como que es costoso. La correíta de cuero. O no sé usted qué opine, John. Si es costoso o es económico. Me gusta la idea. Pero primero tendríamos que diseñar el bolso como tal y después mostrarlo. La idea es no perder la esencia guayú, porque a mí me gusta es que siga siendo guayú, o sea, aplicando esta técnica de cambio de color, pero en un bolso, digámoslo así, cuadrado. Eso es como un cuadrado o un rectángulo, la forma de ese bolso. ¿Cómo está, Marcelita? Bienvenida, Marcelita Lozano. Gracias por asistir. Marcelita Lozano. Aquí vamos terminando. Miren, ya voy llegando al marcador de puntos. Es un indicio de que ya vamos a terminar la vuelta. Y después hacemos la última con amarillo.
Me toca, digámoslo así, corregir el patrón, porque el patrón, les muestro el patrón, yo lo hice pensando en hacer líneas después de los cuadros, pero la idea me la dio John precisamente de los cuadros en ajedrez, me parece que queda más bonito todavía, mucho más bonito. El tema de los cuadros, bueno, de los cuadros en estilo ajedrez. Entonces, encima de estos vamos a ir, les voy a mostrar rápidamente el patrón. Estoy esperando que se me cargue la imagen. A ver si se carga un poquito. Ahí vamos. A ver, debe estar por aquí. ¿Dónde está mi patrón? Ay, yo no lo puedo creer. Le tomé captura de pantalla. Ay, no. Captura de pantalla. Bueno, me va a tocar mostrar el patrón aquí. Miren, el patrón es este, ¿cierto? Miren, se fijan que estoy haciendo la misma figura, solamente que ya quiero corregirlo. Quiero hacer unos cuadros aquí, pero después lo voy a corregir. Yo sí voy a seguir tejiendo, pero tengo que hacerle la pequeña corrección a este diseño, al patrón más bien. Porque en vez de líneas lo voy a reemplazar con más cuadros. Aquí cambiamos con negro y terminamos prácticamente esta octava vuelta. Bueno, hacemos la última sección o el último cuadro con color verde. Muchísimas gracias. Ahí se está desenfocando la cámara, ¿cierto? A ratos se desenfoca. Pierde como que la calidad, pero bueno. Vamos. Hacemos con verde. Miren que ya llegamos prácticamente al marcador de puntos. Es decir, vamos a terminar una vuelta. La octava vuelta empezamos con la novena, donde vamos a hacer con amarillo. La siguiente ronda, donde vamos a hacer en la parte de cuadro de color con amarillo. Y el cuadro sigue igual, de negro, cuadro negro. Aquí miren. Johncito, ¿dónde está? Se desapareció, se lo tragó la tierra, se fue a trabajar. ¿Dónde está? ¿Mm? ¿Dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Bueno, aquí vamos a empezar una nueva vuelta con amarillo. Ya déjenme, yo termino aquí estos 3 punticos en verde. 1, 2 y 3 puntitos, ¿cierto? Reviso. Cambiamos a negro. Y empezamos una nueva vuelta con negro. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, novena vuelta, empezamos. Sí, es mi querida Noemí Daza, usted lo dijo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De hecho, tengo una denuncia, les cuento. Alguien me denunció mi canal, supuestamente por plagio, ¿cierto? Por plagio de ideas. No sé ustedes qué opinen al respecto. Tengo una denuncia. Creería yo que ya me hizo la denuncia por supuestamente yo robar sus ideas. Pero les digo que no tengo necesidad de robarme absolutamente nada porque yo tengo mis propias ideas y aparte creo que te dejo muy bonito. Entonces no necesito robarle ideas a alguien. Aquí empezamos con amarillo, recuerden, sobre el verde. Entonces hacemos los 10 puntos en color amarillo. En color amarillo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos. Y después la parte del negro es exactamente igual. Ay, ya, vamos a ver. No, posiblemente parecido no, yo no le estoy copiando nada a nadie. Mis ideas son mis ideas y punto. Y aparte, si son muy parecidas sería mucha coincidencia, pero yo realmente trato de hacer mis propios diseños. Realmente no necesito estarme colgando de nadie. Entonces, 3, 4, 5. Miren que ya el cuadro entonces queda de 9 vueltas. Aquí estoy en la novena vuelta, 3, 6, 9, sí. Ya está la última del primer cuadro. 5, 6, 5, 6, 7. Pero YouTube es quien decide, obviamente YouTube es quien toma la última palabra y él se va a dar cuenta de por sí mismo que no hay similitud en ningún momento en mis trabajos. Entonces no hay similitud. Entonces no tengo de qué preocuparme realmente, por eso estoy tranquilo porque sé exactamente que he hecho las cosas bien. Y bueno, la misma plataforma empieza a comparar productos, empieza a comparar tejidos, a ver qué similitudes ve. Si en la forma hasta de explicar es igual, si en la forma de yo coger la aguja también es igual, si la forma en yo expresar mis ideas también es igual, no. No hay nada de similitud. O no veo. No veo como que haya, que el trabajo sea igual. No hay comparación, mejor dicho. No hay punto de comparación de trabajos. Entonces, nada, por eso les digo, amigos, que no se preocupen si reciben una denuncia, por ejemplo, por plagio supuestamente. Eso es gente que les quiere dañar la vida, ¿cierto? Que las quiere ver abajo, que los quiere ver destruidos, pero no le den el gusto, no le den al gusto. Porque existe la justicia divina a esas personas que se la pasan ahí queriendo dañar la vida de los demás, simplemente por envidia, porque eso es mera envidia. Y ya, bueno, seguimos con los 14 puntitos de este cuadro. Y recuerden, vayan cuadrando sus cuadritos, que no se les tuerzan mucho. ¿Qué se hizo mi querido John? No sé qué pasó con él. ¿Dónde están? ¿Quiénes más están por ahí? 20, gracias. Aquí. De hecho, parece la bandera del orgullo LGBTIQ+. No sé si lo vean parecido.
Gracias, mi querida Adriana Pérez, por el apoyo. Bendiciones y muchos éxitos también para su vida y a tejer muchos bolsos, muchos diseños, hay muchas figuras. Todo lo que ustedes quieran lo encuentran por ahí, sea en mi canal o sea en una página, lo pueden encontrar. Hay muchas ideas de las cuales ustedes pueden obtener, digámoslo así, una motivación. Bueno, no es una motivación, es otra, eso tiene otro nombre. Eh, ¿Cómo se dice? Inspiración, más bien, es la palabra. Cambiamos a amarillo. ¿Sí ven qué bonitos van quedando los rectángulos? Muy bonitos. Pueden hacer líneas, triángulos, rombos, óvalos, hexágonos, relieves, mochilas, tote bag, tejido súper liviano. Pueden hacer, bueno, un montón de ideas. Hay muchas cosas por hacer. Sobres de mano, bolsos redondos, monederos caracol, como el que les mostré en mi canal. Monedero caracol. Bueno, un sinfín de ideas realmente. Aquí voy haciendo mi cuadrito de 14 puntos. Recuerden, amigos, y vamos a avanzar porque quiero empezar la siguiente vuelta para ir colocando la figurita encima. Terminamos mi siguiente cuadrito, miren, hacemos con amarillo. Y es lo mismo hasta el final, miren. ¿Sí ven? Ahí vamos haciendo con amarillo, después intercalamos los cuadros. Ya estoy en la vuelta número 9 con cuadritos, bien bello esto. Lo pueden hacer solamente en dos colores también si desean, o incluso un cuadro con relieves y un cuadro liso. ¿Cierto? También pueden hacer así. Más adelante les enseño este estilo de bolso también con relieves en cuadros. Donde podemos hacer relieves en cuadritos. O más bien cuadritos en relieve. Creo que más de uno está descansando hoy por ser un festivo por acá en Colombia. ¿Y qué están haciendo ahora? Muy hermoso, Ana Felisa. Me encanta ese nombre, Felisa. ¿Cómo está? Bienvenida, Ana Felisa. O Ana Félix, le puedo decir así, Ana Félix. Señora Ana Félix, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo por su comentario. Espero les esté gustando mucho. Y si no les gusta, pues también háganmelo saber. Dicen, no, Andrés, no me gusta. Y bueno, uno mira a ver cómo va mejorando, ¿cierto? Pero lo pueden decir. Todo lo que ustedes sientan lo pueden decir. Obviamente con respeto. No sé, tengo la cámara muy pegadita. Siento que está muy pegada. Ok, ahí. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Sí, yo creo que ahí se ve mejor. Ya estamos terminando mi cuadrito amarillo
con los punticos amarillos. Y después cambiamos a negro, obviamente. Y hacemos mis 14 puntadas con este color negro. 1, 2, 3. Estamos prácticamente avanzando, terminamos esta vuelta y ya les digo que vamos a seguir haciendo para las próximas vueltas. Amarillo. Amigos, dejen sus comentarios, pregunten, aprovechen, porque después de que yo me salga, después de que yo salga del directo, no sé, me ocupo en otras cosas, en otros asuntos. Entonces a veces no tengo tiempo de mirar el celular. Entonces aprovechen que estamos en un directo. Dice saludos a todas. Gracias Andrés, tú sabes lo que vales y sabes lo que eres. Uno lo que sabe muy bien, un artista. Uno lo sabe muy bien, un artista. ¿Desde dónde es? Ah, está en Arizona. Está en el trabajo. Bueno, ahí se desenfocó un poquito la cámara, me disculpo con ustedes. Me ven bien. Vale, ahí está. Ahí está. Obviamente ustedes ven un poquito la mochila abierta, pero ya va quedando. Miren, yo voy ajustando el tejido para que no se me abra muchísimo, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ahí, amigas, amigos? ¿Cómo están? Saluden, escriban, dejen sus comentarios. Ok, vamos a seguir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos. Gracias. Ay, hermosa Miriam, ¿por qué no había saludado antes, Miriam? ¿Cómo está? Bienvenida. Hago una raya para usted. ¿Dónde estaba metida ahora último, ah? ¿Dónde estaba mi querida Miriam Garzón? Gracias, Adriana. Adri, por estar ahí también acompañándome. Gracias. Y bueno, ahí estoy sorprendido con Miriam porque no la había visto. Miriam Garzón es una niña de Facebook. Yo la veo mucho es en Facebook. En Facebook, sí, en Facebook. Cuando hago transmisiones la veo mucho por allá. Entonces es una persona que me apoya muchísimo. Lo mismo Edelmira, lo mismo Luz Mari Cardona, Reme Áviles, las de siempre. Entonces, agradecido con ellas porque siento el apoyo de su parte. Aquí me siento respaldado, ¿cierto? No me siento solo porque ellas están ahí acompañándome siempre. Por eso las menciono muchísimo en los directos, porque son personas que siempre están conmigo. Ahí, aquí hacemos los últimos 4 puntitos en negro y después cambiamos a verde para hacer nuevamente, perdón, amarillo, ¿cierto?
Recuerden que no debo repetir el mismo color en dos líneas. Por ejemplo, después de verde sigue el amarillo y después del amarillo el fucsia, luego el naranja y así. Pero ya el cuadro aquí, los de arriba los podríamos hacer así exactamente. Tres, cuatro. Bueno amigos, ya paciencia. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Qué bien por usted, Noemí Daza, la felicito. De eso se trata, de hacer cosas que a lo mejor, gracias mi querida Miriam. Sí, como usted dice, Noemí, la idea es hacer cosas, digámoslo así, bueno, crear cosas que de pronto no se hayan visto antes. Entonces, lo que usted está haciendo está muy bien porque está siendo muy creativa y está innovando, se podría decir. Bueno, Juanita Cuevas, muchísimas gracias. Yo sé que usted está por ahí, se conecta cuando puede, porque sé exactamente que usted trabaja bueno, trabaja en una empresa. Entonces, bueno, la felicito bueno, por estar trabajando para otra persona, porque realmente trabajar en un negocio, de eso se trata, amiga, porque si yo me pongo a hacer un video y explico rápido, pues la gente no va a entender. Entonces, la idea es que la gente se quede viendo y por lo menos cómo agarro la aguja, cómo me envuelvo el hilo, qué materiales estoy utilizando, sobre qué punto voy tejiendo. Todas esas cosas nos sirven de algo, ¿cierto? Aprendemos algo de todos estos aspectos. Después cambiamos a amarillo. ¿Dónde vamos a hacer con amarillo? Y así me voy a ir yendo hasta finalizar la vuelta, obviamente. Y recuerden que estos cuadros en lo posible traten de que queden derechitos, acomoden sus paredes, den un leve masaje. Yo lo hago siempre así, contra una mesa, obviamente. Esto me ayuda muchísimo, es un tip que les doy. O sea, ustedes ponen así y aplanan un poquito la base y las paredes van mejorando, miren. ¿Sí ven cómo quedan las paredes? Como más bonitas, no se forman barriguitas. No sé ustedes qué piensen realmente. Quien lo quiera hacer o aplicar, lo hace. Y si no considera que deba hacer esto, pues simplemente sigan tejiendo. Pero es un tip que a mí me ha servido durante estos añitos que he estado tejiendo bolsos. Entonces, el canal lleva 2 años. El canal, vamos para 3 años si Dios quiere. Bueno, ahí vamos. Miren cómo van quedando los puntitos. Bueno, estoy ansioso por terminar esta vueltica para después empezar la vuelta de recuadro, donde vamos a empezar a intercalar. Bien que ya voy llegando, prácticamente me estoy acercando al marcador de puntos que me indica al final de una vuelta. Cambiamos a negro, recuerden.
Recuerden, les comento que las primeras clases están disponibles en mi canal, en la pestaña de en vivo, donde les indicaba con cuántos puntos, cómo fui realizando los aumentos en la base. Lo pueden encontrar en mi canal Tejeguay con Andrés Rodas, la explicación completica en varios directos de esta base para que se animen a tejerla. Listo. Paso a paso, vueltica por vueltica. Si lo siguen al pie de la letra, les garantizo que el tejido no se les va a dañar, les va a salir bien. Si ella siempre se la pasa, ella vive muy animada, siempre se le ve como buena energía, buena actitud. A Juanita sí. Es que Juanita es un amor, es verdad. Ella es chilena, pero es muy amable, es muy atenta, muy querida, muy servicial y sobre todo la actitud de ella enamora muchísimo. Juanita, ella es muy querida. Juanita Cuevas. Bueno, por casualidad llegó al canal y bueno, muy chévere ella, muy amable. O no sé por dónde me conoció, por dónde se dio cuenta de que existía este canal, porque obviamente hay mucha gente que no me conoce, pero ahí van llegando poquito a poco personas al canal y se van a quedar. Ellos se quedan, o bueno, muchos se quedan, otros se van. De pronto no les gusta mi forma de explicar, pero igual se entiende perfectamente que eh, para todo hay gusto, ¿cierto? Puede que para una persona le guste y a otra persona no le guste mi forma de explicar y es entendible, ¿cierto? Uno por eso no se va a molestar ni nada, simplemente sigue adelante y ya, con la frente en alto, ¿cierto? Pero no debemos molestarnos por algo así. La base mide, permítame por favor, yo pongo así la base y tomo una cinta métrica. Yo les dije 22, es que de hecho me había quedado de 22, mire, 22, 22 de base. Gracias Juanita Cuevas por su comentario. ¿Qué hora es en Chile? Por favor, dime la hora. Infórmame de la hora. Entonces miren que me quedo de 22, casi 22 y medio. Bueno, 22. Entonces quedó grande. La medida apenas está bien para este bolso de 22. La base, pues la base me quedó de 22. Pero cabe recalcar que esto se puede hacer en cualquier tamaño, este bolso y la figura también. Queda bonito también en una mini mochila, este bolso. Queda espectacular por esos cuadros negros. Muchísimas gracias, Zuley Mesu Paz o Mesu, no sé cómo decirle, ya que no le veo como que tilde ahí. Entonces no sé si es eh, Mesu o Mesu. Bueno, de todas formas, un saludito para usted, querida Zuley, bienvenida. Y primera vez que veo ese apellido, Mesu o Mesu, no sé. Yo supongo que es Mesu, porque no le veo la tilde en la U. Entonces, ahí vamos, querida. Aquí tejiendo con actitud, obviamente contentos, animados, porque es una pasión. Realmente ustedes se ponen a tejer y ustedes se olvidan de las dificultades, de los problemas. Ustedes piensan en cosas positivas y dicen, ay, ¿cómo quedará este bonito? E incluso les llegan más ideas. Ustedes se ponen a tejer y como que la mente se les abre, se les expande las ideas. O a mí por lo menos me pasa. Me pasa que cuando estoy tejiendo me pongo a pensar y digo, ay, ¿cómo quedará este bolso de esta manera? Así, así. Trato de que el bolso no se me abra mucho tampoco. Si veo necesario, jalo un poquito el cordón, pero solamente un poquito para ir cerrando la pared. Son las 11 de la mañana en mi Chile querido.
Son las 11. Yo pensé que eran 2 horas de diferencia, Juanita. Bueno, Cachaipo. Cachaipo son las 11 de la mañana en Chile. Aquí en Colombia son las 10:04 de la mañana. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? ¿Cómo ven este tejido? ¿Les gusta? Más o menos, regular. Los colores no me llaman la atención. Lo que piensen pueden dejarlo ahí en los comentarios. Bueno, yo le digo Juanita, pero bueno, es con todo respeto, no es para que lo tomen a mal, simplemente es una forma de expresar cariño. Ya me doy cuenta que a la gente a veces no le gusta que uno le diga por diminutivo. Por ejemplo, cuando a mí me dicen Andresito, pues yo no le veo ningún problema realmente. Pero bueno, es entendible, ¿cierto? No a todos nos gusta que nos llamen así. Bueno, vamos acercándonos al final de la vuelta, por fin. Ya vamos acercándonos al final de esta vuelta número 9. Cachaipo. Bueno, vamos a desenvolver esto un poquito. Estos hilos que están aquí como que mezclados unos con otros. Se ve bien. Bueno. Noemit Daza. ¿Desde dónde se comunica Noemit? Y disculpe la pregunta, es que suelo olvidarlo cuando no tengo muy claro. Realmente tengo una memoria, y ustedes no se imaginan la memoria mía. A veces tengo como que una memoria a corto plazo, me dicen las cosas y no lo recuerdo. Aquí vamos a terminar este cuadrito ya. Ah, su ley es Bayona, qué bien. Es Caleña. ¿Caleña o Bayona? Ay, no recuerdo. Bueno, que es que Cali hace parte del valle, obvio, pero no sé si es del... Porque el Valle del Cauca tiene muchos municipios, por ejemplo, Anserma, Cali, Pradera, Palmira, pero no vi exactamente de qué municipio es. Creo que era de Cali, algo así. No alcancé a leer, no recuerdo más bien. Vamos a leer aquí. Soleil dice que Florida, ah, ok, de la Florida. Valle del Cauca, Florida, Valle del Cauca, ok. Vamos a ver qué dicen aquí. Bueno, vamos a aceptar que... ¿Qué pasó aquí, amigos? Bueno. Bueno, ya miren, amigos, terminamos la vuelta. Número 9. Estoy cerquita al marcador, si se dan cuenta. Terminamos con puntos, todo es en punto bajo, tomando la pestañita trasera, recuerden. Y si se les ven los hilos por casualidad o por error, por lo que sea, acomódenlos, listo. Jalan. Y empezamos ahora sí a hacer el intercambio de... Ok, entonces aquí donde ustedes ven, en vez del negro, vamos a tejer con, o sea, me toca verde, fucsia, ¿cierto? Entonces en la parte de cuadro negro vamos a empezar a tejer con fucsia, listo. Ese es el cambio que vamos a realizar. Evidentemente los cuadros no tienen la misma cantidad de puntos, o sea, de este a este hay una diferencia de 4 puntos. Los de color tienen 10 y los negros tienen 14. Entonces aquí yo voy a empezar mi vuelta número 9. Donde hay negro vamos a tejer con fucsia. Y donde está la de color vamos a tejer con negro. Listo, ese es el único cambio que vamos a hacer. Y recuerden ir enderezando sus puntos, sus cuadros.
Bueno, les muestro, miren, el cordón se empieza a entorchar un poco, pero se puede desentorchar. Obviamente, ¿cómo lo desentorcho yo? Yo hago una pequeña bola, o sea, yo tomo el extremo final del cordón, lo envuelvo, ¿cierto? Hay que envolver esto, no lo puedo dejar así, yo lo envuelvo, porque sé que más de una puede utilizar el cordón, sé que algunas lo utilizan, pero la mayoría sé que no lo utilizan, pero esto más que todo va para quienes sí lo utilizan. Esta explicación que les voy a dar a continuación. Ustedes primero que todo enróllenlo, ¿cierto? Háganlo bolita. Esto pasa cuando el cordón se empieza a torcer, hay que desentorcharlo. Ahí tengo el marcador de puntos que me indica al final de la vuelta, claramente. Primero que todo hay que envolverlo, listo, formar una bolita con el cordón. Y después lo ponemos a colgar. ¿Por qué debo colgarlo? Porque voy a desentorcharlo. Entonces miren, yo envuelvo, hago una bolita. Se siente rígido el cordón porque se está entorchando. Miren, él se empieza a torcer de esta manera. Caterine Vasco, ¿cómo está? ¿De dónde es usted, Caterine? Bienvenida. Gracias por asistir, Kate. ¿Cómo está, Kate? Caterine Vasco, me gusta ese apellido. Saludos para usted y gracias por acompañarnos. Miren, nosotros hacemos una bolita con el cordón. Me demoro porque es mucho, realmente. Aquí tengo bastantes metros. Tengo, creo que, no sé, me atrevo a decir que tengo como unos 20 metros de este cordón y él se empieza a entorchar. ¿Sí ven? Miren, hasta se enreda por acá. Bueno, quiero empezar a hacer la vuelta que estamos haciendo, seguir la vuelta que estamos empezando. La vuelta número 10 donde vamos, miren, ya estamos intercalando, ¿sí ven? Encima del negro voy a tejer con fucsia y encima del amarillo voy a tejer con negro. Colombia en Chile, colombiana en Chile, ok, Kate. Saludito para usted, Kate. Bueno, la felicito por ser tan guerrera, echada para adelante. No es fácil emigrar a otro país, evidentemente, no es fácil, pero ella se atrevió a emigrar como muchas personas como colombianos, berracos y echados para adelante, obviamente. ¿O me lo va a decir que no, Caterine? Tiene 200, tiene 240 puntos, Kate. 240, que son los 14 puntos negros, o sea, un solo diseño es esto. Este es un solo diseño. O sea, 14 más 10, 24 puntos, o sea, 24 por 10 diseños, 240 puntos alrededor. Miren, una vez que ustedes logren desenredar, miren, que ustedes se envuelvan más bien, van a dejar un tramo más o menos de unos 2 o 3 metros de cordón así, 3 metros, y entonces van a formar una especie de amarre así, dos veces en lo posible, uno y dos, ¿cierto, amigos? ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, ustedes ponen a colgar esto, lo ponen a colgar para que él se empiece a desentorchar de esta manera, miren. ¿Cierto, amigos? Pero obviamente ustedes empiezan desde acá, desde donde está la mochila, van trayendo, van girando y hacen esto, miren, para que el cordón y cuelgan. Obviamente es complicado porque como no tengo mucho espacio aquí, para que ustedes puedan observar, miren que él se va desentorchando, ahí moví la cámara por equivocación, cosa que no me gusta porque pierde la calidad del directo, miren. Entonces ustedes ponen a colgar el cordón y él se va desentorchando, listo. Miren que, miren, se fijan, miren, él va quedando más sueltico, como lo necesitamos. Miren que no es nada, no es difícil realmente manejar este cordón. Entonces ponemos a desenredar o a desentorchar más bien el cordoncito y las veces que sea necesario hasta que quede del todo bien desentorchado. Ustedes bajan esto, miren, ya ahí prácticamente ya, ¿sí ven? Yo espero lo estén viendo.
O se vea el movimiento de la esferita, miren. Y así desentorcho yo el cordón. Una vez que esté desentorchado, seguimos trabajando normalmente. Muevo mi trabajo para aquí y seguimos. Entonces estoy empezando con fucsia sobre el cuadro, sobre el primer cuadro. Y después llegamos a la parte del negro, perdón, del color amarillo, donde vamos a tejer con negro. Entonces estoy haciendo un intercalado, si se puede decir de esa manera. Fucsia, perdón, amarillo, fucsia, exactamente. Ah, pero aquí me va a quedar, ok, vale. Espero lo estén viendo muy bien el tejido. Lo pueden hacer Lucenia Aguirre, ahí están los videos, todos completicos, directos, clases en vivo y en directo, donde les enseñé a hacer esta base, les enseñé a hacer el levantamiento, les enseñé a ponerle la figura, los cuadros, y estamos avanzando, listo. Ya llevamos como 4 clases aproximadamente de este mismo bolso. Entonces, miren aquí, ahí es donde viene el cambio de color, listo. Entonces, donde ustedes ven amarillo van a tejer todos esos puntos con negro. Obviamente me van a decir, Andrés, pero no va a quedar del mismo tamaño. Obviamente no, porque el diseño lo hice pensando en hacer el cuadro más grande que la separación. Este cuadro es de 14 puntos tiene este cuadrito rectángulo y este tiene 10. Pero ustedes lo pueden hacer 14 y 14, es decir, 14 puntos de color de cuadro de negro y 14 puntos de color. Listo, lo pueden hacer así en el tamaño que deseen, con los puntos que ustedes, bueno, que requiera obviamente el diseño. Ahí sí no nos podemos salir. Entonces aquí voy a hacer el cuadrito negro, bello, un rectángulo más bien, pero va a quedar más pequeñito de 10 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8. Buenos días, Mireya Pareja, ¿cómo está? 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y recuerden, encima del negro empezamos a hacer con fucsia, como lo hicimos al comienzo, miren. Hacemos con fucsia. Y así, con esta misma secuencia me voy a ir yendo fucsia, negro, fucsia, negro, fucsia, negro, hasta terminar la vuelta número 10. O la 10ª vuelta más bien. Gracias por esos me gusta, me pueden seguir dejando más, compartir, apoyar mi contenido. Gracias por todos esos cariños y esas bendiciones que me dan siempre. 3, 4. Hay mucha gente que comenta muchísimo, entonces agradezco a todas esas personas que siempre, bueno, a las que han comentado, pues y a todas las que ven, a todas en general. Ya lo están viendo, miren cómo va quedando de bien. Ya el directo como que está perdiendo calidad, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Ok. Ahí ya está bien, ¿cierto? Nuevamente seguimos. Y recuerden que en la parte de color vamos a tejer el cuadrito en negro, pero obviamente va a quedar más pequeñito porque obviamente me estoy basando en el ancho de este rectángulo de color. Por eso lo ven ustedes más pequeñito, pero es por esa razón. Porque el diseño lo estoy haciendo precisamente así, como intercalando los cuadritos y haciéndolos de tamaño diferente. Aquí es de 10, sé que es de 10 la parte de color con negro ahora.
4, 5. Bueno, 19.400 no está nada mal el crecimiento del canal, muchísimas gracias. Somos 19.400 suscriptores en el canal, gracias. Vamos a llegar a los 20.000, luego a los 30.000, quizás en un futuro muy lejano, al millón, o quien quita, no sé. Eso no lo decide uno, sino el tiempo, ¿cierto, amigos? Y obviamente la constancia que yo tenga. Si yo abandono este canal, que no creo que lo haga, obviamente. He visto canales que dejaron de grabar hace mucho tiempo, 3 años, 4 años sin hacer videos. Creo que son canales muertos porque pues ya no siguen. Quién sabe, de pronto tienen otros proyectos. Lo digo porque he visto canales así, muy interesantes esos canales, y voy y miro videos nuevos y no hay más. Dice último video hace 3 años, hace 4 años, y da triste saber cómo dejan abandonados sus canales, ¿cierto? E incluso canales monetizados, porque son canales que se nota que están monetizados, pero los abandonan de un momento a otro, no sé por qué. Bueno, muchas cosas, ¿cierto, amigos? Aquí hacemos el cuadro de 14 puntos en color fucsia. Llevo 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos, amigos. Cambiamos a negro y hacemos 10 punticos en color negro. 1, 2, 3, 4. Exactamente, pero son canales tan buenos que uno dice, pero ¿por qué los abandonan si les está yendo muy bien? Canales de tejido, de telar. Hay un canal que yo sigo que me encanta, que es de telar, pero no volvió, decía, último video hace 3 años, o sea, como que grabó en pandemia, ¿cierto? Terminó la pandemia y dejó de grabar. Entonces, claro, la pandemia era una gran oportunidad porque mucha gente estaba encerrada en sus casas, estábamos encerrados en nuestras casas, pero si vieron o sea, si veían que los canales, es lógico, si uno ve que el canal de uno está creciendo, uno con más ganas sigue grabando, ¿cierto? Pero bueno, uno no sabe tampoco por lo que pueda estar pasando la otra persona, entonces es simplemente una apreciación personal, más no significa que sea la realidad, es simplemente mi apreciación personal. No significa que lo que yo diga sea totalmente cierto, no, obviamente, simplemente cada uno tiene su pensamiento, su opinión con respecto a bueno, a lo que pasa, ¿no? Pero no significa que sea la realidad. Es mi realidad, más no es la realidad de toda la gente, ni en general. Solamente que son canales muy buenos, tan buenos que no sé por qué bueno, no sé realmente, no sé por qué los abandonan, bueno, por qué dejan de hacer videos. Ahí vamos. Si uno realmente lucha es por obtener la comunidad, ¿cierto? La comunidad que son los seguidores. Aquí vamos, mire. Ya ven cómo van quedando los cuadros. Ahora vamos intercalando cuadritos. Es medio punto, punto bajo, ¿sí? Cabe aclarar que yo en el canal tengo un tejido, un bolso. Sé que de pronto lo he mostrado muchísimas veces, pero como su ley creo que es nueva. Miren, yo lo hice en punto alto o en palote, si se fijan. Hice un bolso, siempre lo muestro cuando estoy haciendo mis transmisiones. Y lo hice en punto alto. Tengo la explicación completa en mi canal. Bueno, desde la base, unas vuelticas de levantamiento, esta decoración, el pegue del asa, la decoración que es totalmente diferente, miren.
la colocación de estas líneas en punto alto. Todo está hecho en punto alto, desde el cuerpo, desde la base hasta el cuerpo, ¿sí ven? Todo está hecho en punto alto. Y las moritas, por supuesto. Miren la decoración moras y la asa tejida en trenzado redondo de 4 gajos o 4 grupos. Todo eso está en mi canal. Si lo desean hacer, lo pueden hacer. También se pueden tejer los bolsos así, claro que sí. Y haciendo figuras. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ay, increíble, Andresito. Ay. Bueno, aquí se me vio un poquito el hilo, no pasa nada. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntitos. Cambiamos a negro. ¿Verdad? Que si yo iba para la revoltería, digo, no, vea, yo no saco más. Uno, dos. Mi niño, ese bolso es maravilloso, está divino. Gracias por enseñar tanta maravilla. Los colores están súper. Son colores pensados precisamente en la población LGBTIQ+. No sé si estén de acuerdo, pero yo pensé precisamente en esos colores para hacer esta mochila. ¿Sí? Entonces es un bolso que perfectamente cualquiera que pertenezca a esta comunidad, una comunidad inclusiva, pueda usar, mejor dicho. Es un bolso de espalda el que vamos a hacer. Obviamente son muchísimas vueltas hacia arriba para lograr el tamaño o la altura del diseño. Ahí poquito a poco vamos subiendo. Permítanme, yo reviso algo que... Déjenme por favor un like, un me gusta, compartan, comenten. Miren lo que yo les decía. Estamos aquí haciendo un paréntesis porque sé que hay personas que quieren hacer este bolso pero no saben dónde encontrar los videos. Los encontrarán en la pestaña de en vivo de mi canal. Miren, en vivo, shorts, videos. Cabe aclarar que se encuentran aquí en vivo. Entonces la base, miren, el comienzo de la base por partes, ¿cierto? Monedero caracol para que lo hagan también diferente, monederos con relieves, el bolso estilo tote bag, tejido súper liviano, monederos florales. Se dan cuenta que tengo muchísimos videos en mi canal, sobre todo directos. Listo. Para que aprendan a hacer estos maravillosos bolsos con figuras. Diez, 11, 12, 13 y 14 puntos. Y así sucesivamente me voy a ir yendo. En la parte del amarillo voy a tejer con negro 10 puntos.
Esa vino tinto, eso es un terracota, esa mide aproximadamente, Adriana, esa mide 16 de base. Cabe aclarar que ese bolso, este bolso, aquí lo tengo en la mano, obviamente, este bolso no es muy grande, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, la puntada es totalmente diferente, miren, un punto alto. Y lo que más me gustó es el diseño del cuerpo, que son unas líneas en vertical, miren, todo en punto alto, absolutamente todo el punto. Entonces, para usted, Adriana, esto mide 16 centímetros, la pueden hacer muchísimo más grande, los tejidos o carteras deben ser mucho más grandes, pero este lo hice pensando en enseñar, ¿cierto? Este lo hice así para poderlo enseñar en los directos. Si lo hacía mucho más grande, obviamente me iba a consumir mucho más tiempo en explicarlo. Entonces, por esta razón, lo he decidido hacer así. Pero obviamente ese bolso debe ser mucho más grande porque esos bolsos se usan para cargar mercado, para cargar cosas, ¿cierto? Muchas más cosas. Aquí estamos los 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14 puntos en color fucsia. Bueno, con mucho gusto, Adriana Pérez, ¿cierto? Adriana Pérez. ¿Desde dónde se comunica, Adri? Ay, lo olvidé. 1, 2, 3, 4. A ver, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 puntos negros y es siempre la repetición. Bueno, amigos, yo creo que, bueno, voy a terminar esta vuelta. Creo que ahí les mostré bastante, pero voy a terminar la vueltica para cumplir, obviamente, con el cometido de, bueno, de ir mostrando el avance. En Medellín, Colombia, una paisa más como yo. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego hacemos en la parte del negro 14 puntos en color fucsia. La puerta, ay Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Bueno, 11, 12. Se había ido el internet, no sé, se cayó por un momento. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, amigas, ¿cierto? Luego 10 en negro. Vamos a terminar esta vuelta. Voy acercando cada vez más al final. De a poquito me voy acercando. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto, amigos? Nuevamente 14 puntos en color fucsia. Y esto es todo lo que voy a ir haciendo en esta vuelta hasta finalizar. Después va a llegar un momento en el que encima del fucsia vamos a trabajar siguiendo esta misma secuencia con naranja. Luego con verde, hacemos otro cuadro de 9 vueltas con color y aquí 9 cuadros, 9 vueltas más bien con negro, ¿cierto? 9 vueltas de ese cuadro también. Entonces, 1, 2, 3, Diana Marcela Sánchez, muchísimas gracias. Gracias por su comentario. Por favor, me pueden seguir. Voy a escribirlo una vez más para que no lo vayan a olvidar. Pueden seguirme en mi página de Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas, igualito. Tejeguay con Andrés Rodas. Ahí está. Tres, 4, 5, 5, 6. Voy revisando obviamente que no se me vean los hilos. 19 personas, muchísimas gracias. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por supuesto 14 puntitos para finalizar el cuadrito. Hacemos con negro 10 encima del amarillo y así vamos haciendo y ya, eso es todo lo que vamos a ir haciendo en esta vueltita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correr, exacto, mire. ¿Sí ven cómo queda el bolso? Miren, me voy acercando al marcador. Sé que me he demorado un poco, pero ustedes saben, son muchos puntos. Y si se pueden dar cuenta, no es que sea muy rápido que digamos para tejer. Eso sí me rinde, me han dicho que rinde, pero igual quisiera hacer más rápido. Digámoslo así, hay que practicar más, ¿cierto? La velocidad. Pero bueno, yo prefiero calidad y no cantidad, más bien. Un trabajo bien hecho, así me demore todo el tiempo que sea necesario, pero yo prefiero un trabajo bien hechecito y no entregar un trabajo a medias. Entonces, calidad antes que cantidad, listo. Es mejor que elijan así. Hay personas que tejen rápido y
tejen rápido y tejen hermoso. Y hay otras que tejen rápido y tejen feo. Entonces hay que tener un equilibrio entre rapidez y calidad, ¿cierto? Entonces estoy en el tema de la calidad, todavía no tengo la rapidez, lo sé, lo reconozco. Igual estoy practicando, estoy mejorando. ¿Sí ven cómo van quedando las figuritas de bellas? Bien bonito. Este bolso va a quedar chulísimo, con esos cuadros así, esos rectángulos. Mire, vamos llegando a la parte de, bueno, entonces ahora encima del fucsia, en la siguiente vuelta, en la vuelta número 11, 12, 2, 3, 4, 5, 9, 10, la vuelta número 11 quiero decir, vamos a hacer un intercambio de color. Donde hay fucsia vamos a poner naranja y donde está el negro seguimos con negro. Estamos haciendo esta secuencia, recuerden, es la misma secuencia de color. Vamos llegando al final, acá hago los 14 puntos en color fucsia. Recuerden que solamente estoy tomando la pestañita trasera. Si ven, llegamos al final, porque me voy acercando al marcador. Recuerden que esto debe quedar derecho. Traten de acomodar sus cuadros, vayan acomodando sus paredes. Ustedes saben que yo tengo este truquito, lo pongo encima de la mesa y le voy dando giros, obviamente, para ir aplanando las paredes, que me queden bien bonitas. Es un truquito, pero si no lo quieren hacer y si no lo ven necesario, pues no lo hacen. Esto es más que todo para las personas que se les forman muchas barriguitas en el cuerpo del bolso. Aquí es con negro, empezamos. Mis últimos 10 puntos de esta vuelta con negro encima del amarillo. Sí, amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, finalizamos, miren, finalizamos. Entonces, como les decía, debemos seguir esta misma secuencia de color. O sea, estoy en fucsia, ahora me toca con naranja encima del fucsia. Entonces, agarro el hilo naranja, miren, lo llevo para atrás y empiezo a dar esa vueltica también con naranja. Entonces, encima del fucsia va naranja. Y encima del negro, pues simplemente van los puntos negros para ir formando el cuadro. Miren que ya vamos haciendo con naranja aquí. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿cierto, amigos? Luego, donde está el negro, obviamente seguimos igual, con negro, para ir formando los rectángulos arriba, intercaladamente, miren, ahí los estamos haciendo. Sobre el negro vamos a tejer exactamente lo mismo. 1, 2, 10 puntaditas con el negro. Bueno, aquí el hilo trata como de, ahí está. 2, de enredarse. 3, 4, pero yo no lo dejo. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, amigos, entonces aquí ya hemos terminado. Voy a dejar hasta aquí el directo el día de hoy. Miren que avanzamos bastante. Voy a quitar esta marca porque, bueno, si ustedes consideran, déjenla ahí. Yo la voy a utilizar para asegurar este punto que no se me suelte el tejido. Y así lo dejo, ¿cierto? Entonces, nos vemos si Dios quiere el día de mañana. ¿Ustedes qué van a seguir haciendo? Bueno, ustedes simplemente siguen tejiendo en esta misma secuencia. Donde hay fucsia, tejen con naranja. Y donde hay negro, tejen con negro. ¿Cierto? Vamos a hacer un rectángulo aquí. Son 9 vueltas. Lo único que ustedes van a hacer es seguir la misma secuencia que tienen acá. Por ejemplo, si ustedes no saben qué sigue después del naranja, se vienen para acá y analizan. Miren, después del naranja me toca verde y después del verde el amarillo. Vamos a hacer un rectángulo otras 9 vueltas así y después nos vemos para seguir tejiendo. Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. De pronto espero les haya servido de algo el directo el día de hoy. Y nos estamos viendo próximamente en el canal aquí en Teje Guay con Andrés Rodas, obviamente, en mi canal de YouTube. Bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho y descansen. Chao, se les quiere mucho, feliz día para ustedes también, descansen y bueno, feliz domingo, feliz jueves de Independencia, gracias, se les quiere mucho. Nos vemos mañana si Dios quiere a las primeras horas de la mañana, tipo 8:30, 9, para seguir avanzando en este bolso. Cuídense, chao, bendiciones, se les quiere mucho y gracias por el apoyo. Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Tejeguay con Andrés Rodas, Facebook. Me pueden seguir en Facebook como Tejeguay con Andrés Rodas. Listo. Gracias a todas. Feliz resto de día para todas ustedes. Cuídense mucho. Bendiciones.